Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un gozo tremendo el estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro gran Dios y Salvador, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Queremos decirle que estamos felices y damos gracias a Dios porque usted está aquí en esta mañana. Y queremos saludar a las personas que nos visitan por primera vez. Si usted nos visita por primera vez, queremos que usted sepa que es nuestro huésped especial y que estamos felices con su presencia. Y le damos la bienvenida a la Iglesia Bíblica de Cypress y esperamos que usted sea bendecido y que salga de este lugar lleno de la presencia de Dios y obviamente sea un tiempo en el que también pueda tener comunión con la iglesia, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenido. Amados, el rol por el que estoy aquí, ustedes saben que es predicar la Escritura. Y hoy hemos decidido hacer un paréntesis en el mensaje que estamos dando referente al libro de Romanos. Ustedes saben que estamos predicando el libro de Romanos y ya automáticamente mi mente está como conectada con Romanos. Yo iba a decir, ahora subí en Romanos capítulo 8, pero no voy a predicar de Romanos capítulo 8. Hoy vamos a empezar una serie sobre la iglesia. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia referente a la iglesia? Existe, lamentablemente, dentro del pueblo cristiano, existe mucha confusión referente a lo que es una iglesia. ¿Qué debe hacer una iglesia? ¿Quién debe dirigir una iglesia? ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Entonces, como aquí estamos juntos, personas que vienen de diferentes trasfondos, queremos obviamente enfatizar cuáles son las enseñanzas bíblicas referentes a la iglesia. ¿Ok? ¿Qué enseña la Biblia sobre la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo debe componerse su liderazgo? Y lo que queremos es que usted entienda qué es la iglesia, ¿ok? Para que juntos podamos aplicar todo lo que la Biblia nos enseña referente a este tema. ¿Bien? Y que si hay algo que estamos haciendo que no es conforme a la Escritura, obviamente nosotros dejemos de hacer eso y hagamos lo que tenemos que hacer, porque lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Así que te voy a invitar a que hagas tu Biblia hoy en Mateo 28, versos 16 al 20. Y hoy vamos a hablar sobre las prioridades de la iglesia. ¿Ok? Las prioridades de la iglesia. ¿Qué es una prioridad? Obviamente una prioridad es algo que usted tiene que hacer por encima de algunas otras cosas, ¿cierto? Son las cosas que realmente son importantes. Y como iglesia tenemos que entender cuáles son nuestras prioridades. Recuerde, las personas tienen una confusión. La gente dice, vamos a la iglesia. Eso está equivocado. Usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo, es la asamblea. Para que usted entienda, la iglesia es la asamblea de los creyentes, de aquellas personas que han sido llamados del mundo y apartados para Dios, para que le sirvamos a Él. ¿Bien? Entonces, cuando pensamos en la iglesia, no estamos pensando en el edificio, estamos pensando en nosotros como el pueblo de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. ¿Ok? Mateo 28, les voy a pedir por favor que nos pongamos una vez más de pies. Voy a leer los versos un momento antes de comenzar el mensaje en esta mañana. Vamos a ponernos en pie para reverenciar al Dios de la palabra, ¿cierto? Mateo 28, 16 al 20 dice así la Escritura. Yo voy a leerla, ustedes simplemente escuchen por favor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque si estamos aquí hoy es porque ha habido personas fieles que han predicado tu palabra, Señor. Y como tu pueblo queremos, Señor, ser fieles también. Y te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra y que tú nos ayudes a hacer y a vivir como tú quieres que lo hagamos, Señor. Pedimos que tú nos hables a través de tu bendita palabra y que a través de ella, Señor, tú nos enseñes cuáles son las prioridades que nosotros debemos tener. Te damos gracias por esto y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pueden tomar sus asientos. En octubre de 1857, Hudson Taylor comenzó a ministrar en un lugar de China y allí él tuvo un señor llamado Yi, algo así, es chino, ustedes saben que pronunciar el chino es bien difícil. Este señor recibió la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, ¿verdad? Y este hombre estaba tan emocionado, estaba tan feliz, que quería compartir su fe con todo el mundo. Quería compartir su fe con todas las personas que lo rodeaban. Obviamente, cuando una persona llega a los pies de Cristo y entiende el plan de salvación, lo primero que quiere hacer es compartirlo con todo el mundo, ¿verdad? Las buenas noticias uno quiere compartirlas, ¿sí o no? Uno quiere que todo el mundo se entere, ¿verdad? Un día este señor le preguntó a Hudson Taylor cuánto tiempo hace que se conocen las buenas nuevas en Inglaterra. Taylor le dijo que en Inglaterra hacía muchos años, hacía décadas, siglos, que ya se conocían las buenas nuevas del Evangelio y que allí se predicaba el Evangelio desde mucho tiempo, ¿verdad? Este señor le respondió, ¿sabes qué? Mi padre murió buscando la verdad. Mi padre murió buscando encontrar la verdad. Y entonces le preguntó a Hudson Taylor, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste antes? Quizás mi padre hubiera conocido el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que usted conoce el Evangelio? ¿Con cuántas personas tú has compartido el Evangelio? Como cristiano, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué piensas que Dios espera de ti y de mí? ¿Cuál es el rol que tenemos? Venir los domingos aquí y irnos a la casa y nada más venir y congregarnos y tener un buen tiempo aquí, ¿es todo lo que Dios quiere para nosotros? Obviamente que no. ¿Sabe? En Mateo capítulo 28, verso 16 al 20, vamos a ver 3 prioridades de la iglesia según la Biblia. 3 prioridades de la iglesia según la Biblia. O sea, 3 prioridades, recuerden, cuando digo 3 prioridades de la iglesia, son 3 prioridades que deben estar en ti y en mí. 3 prioridades para tu vida y para la mía. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son esas prioridades? Bueno, la Escritura nos enseña que la iglesia existe para exaltar al Señor, versos 16 al 17, para evangelizar el mundo, versos 18 y 19, y para edificar a sus miembros, verso 20. Bien, vamos a ver la primera, exaltar al Señor. Verso 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había, ¿qué cosa? Ordenado. O sea, Jesús les había dicho, ¿sabe qué? Vayan a Galilea. Y se lo dijo antes de morir y después de resucitar. ¿Ok? Si usted lo puede leer, por ejemplo, en Mateo 26, 32, lo dijo antes de morir y lo dijo en Mateo 28, 10, después de su resurrección. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Fueron, ¿verdad? Ellos obedecieron. Yo quiero que usted entienda, esto es lo que identifica a un discípulo de Jesucristo, su obediencia. La obediencia es la característica distintiva de un verdadero discípulo de Cristo. Usted puede decir lo que usted diga, si usted no obedece la Escritura, usted no es cristiano. Jesús lo dejó claro, que el que le ama, obedece su palabra. ¿Cierto? Y Santiago dijo que nuestra fe, si no tiene obras, es muerta. Bien. Ahora, fíjense, estos hombres fueron a donde Jesús les había dicho, obedecieron al Señor, y dice el verso 17, dice, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. El término ahí del griego significa hacer reverencia, dar obediencia a. Bien. O sea, fíjense, los discípulos al ver a Jesús se postraron ante Él en un acto de adoración. El término también tiene que ver con eso, tiene que ver con agacharse y besar. ¿Ok? Note, lo primero que quiero que note conmigo aquí es que Jesús nunca rechazó la adoración de estos hombres. ¿Sabe? Si usted lee el Nuevo Testamento se va a dar cuenta, por ejemplo, que ni Pablo ni ningún otro
apóstol aceptó que nadie se agachara y lo adorara o reverenciara. ¿Por qué? Porque adorar a cualquier otra persona que no sea Dios es idolatría en la Escritura. ¿Sabe eso, verdad? O sea, si usted adora, no importa cuán importante sea. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con lo que hace la gente hoy. La gente tiene ídolos. Y los ídolos de la gente, ¿quiénes son? Kim Kardashian y no sé quién. ¿Sabe? Gente que no tiene a veces ni buenos principios morales y se convierten en el ídolo de los jóvenes. El único ser que debemos adorar es a Dios mismo. Amén. Y fuera de eso, cualquier otra persona se convierte en idolatría. No importa cuán inteligente, no importa cuán bueno, no importa cuántas obras haya hecho. Cualquier persona que nosotros adoremos que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es idolatría. Adorar a María, adorar a Pedro, adorar a Pablo, adorar a Juan, adorar a un pastor, adorar a un líder o humano, cualquiera que sea. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Nadie es nadie. Existe un Dios en tres personas. A ellos adoramos, a ellos seguimos. Nadie más fuera de Dios merece recibir nuestra adoración. El hecho de que Jesús aceptó la adoración demuestra que Él es divino, demuestra que Él es una de las personas en la Trinidad. Ahora, es importante que notemos esto, importante notar que este pasaje es conocido como la Gran Comisión. O sea, es el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a las naciones. ¿Cierto? Ahora, es importante notar que la Gran Comisión de la Iglesia nace en el contexto de la adoración a Dios. ¿Se da cuenta? En ese contexto, ¿a quién le da Jesús este mandato? A sus discípulos, a aquellos que le adoran. A veces alguien me preguntaba, ¿por qué hay mucha gente que no se involucra en la iglesia? Yo digo, muchas veces la gente no se involucra en la iglesia, ¿sabe por qué? Porque no tiene convicciones cristianas. Ustedes me disculpan que no diga esto, pero me gusta ser directo al grano. Cuando uno ama a Cristo, uno quiere estar en las cosas de Cristo. Y quiere estar involucrado con las personas que aman a Cristo. ¿Ok? Las personas que sienten apatía hacia las cosas del Señor es porque realmente no tienen convicciones cristianas. No importa lo que usted diga. Un cristiano anhela tener comunión con Dios y comunión con su pueblo. Y el mandato de Cristo fue dado a los adoradores. Fue dado a aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor y a ir donde Él los llama. ¿Ok? Solo a los verdaderos adoradores se le encarga la misión de proclamar el Evangelio. Entonces, yo quiero que usted entienda una cosa. La primera prioridad de la iglesia, ¿cuál es? Es exaltar a Dios. Yo quiero que usted entienda, la salvación que usted recibió es porque Dios se la ha dado. La vida que usted tiene es porque Dios se la ha dado. Dios es su creador, Dios es su redentor. Y es a Dios a quien debemos darle toda la gloria. Dios debía ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra adoración. ¿Recuerda cuál es el primer mandamiento en la Escritura? Pregunta, ¿cuál es el primer amor en tu vida? Y no me digas yo amo a Dios. Responde en base a dónde inviertes tu mayor tiempo, dónde inviertes tus tesoros, dónde inviertes tus talentos. Porque a veces decimos yo amo a Dios, pero pasamos más tiempo en otras cosas y no en las cosas de Dios. Entonces, ahí donde tú inviertes tu tiempo, ahí está tu corazón. Hello. Ahí está tu corazón. Dios debe ser la prioridad en tu vida, por encima de cualquier otra cosa. Los cristianos debemos exaltar la grandeza de Dios, el carácter de Dios, las obras de Dios, la misericordia de Dios, la provisión de Dios, la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. El mundo tiene que saber que Dios es nuestro Dios. No ser cristiano de la secreta, no que tú vayas al trabajo y que nadie sepa que tú eres cristiano. El mundo tiene que saber que Dios es tu Dios. La iglesia es la asamblea de los pecadores que hemos sido redimidos y apartados por Dios para que le adoremos eternamente en Cristo. Eso es una iglesia. ¿Bien? Yo quiero que usted entienda.
Todo cristiano genuino es un adorador. Juan 4:24, Jesús dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que me adoran, me adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Usted no adora a Dios el domingo en la mañana cuando viene al templo. ¿Ok? La mujer le preguntó, ¿dónde vamos a adorar? ¿En Jerusalén o en Jericín? Jesús dijo, ¿sabes qué? Eso se acabó. La adoración a Dios es en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. ¿Bien? La adoración surge del espíritu de la persona redimida. O sea, solamente un redimido es un adorador. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy mucha gente quiere llenar la iglesia de gente y quiere que el templo se llene de gente, y lo que estamos haciendo es buscando maneras de convencer a la gente que no son iglesia para que vengan y se conviertan en personas que asisten a un templo. Pero yo quiero, la única manera en que tú puedes hacer a la gente iglesia es ir y predicar el evangelio, porque solamente el evangelio es poder de Dios para salvación. Cualquier otro recurso humano que tú uses no los convierte en iglesia, lo convierte en gente que viene a un templo. Pero si tú traes gente que no es cristiana y le predicas el evangelio de verdad, se van a enojar y se van a ir. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio, la palabra de Dios, es locura para los que se pierden. Es tropiezo. La gente no, los inconversos no aceptan el evangelio a menos que el Espíritu Santo obre en ellos, los regenere y nazcan de nuevo. Bien. Así que la adoración surge de un espíritu de la persona que ha sido redimida por Dios. Y es una actitud mediante la cual la persona expresa su reverencia, su respeto, su honor, su amor y su obediencia a Dios. Robert L. Saucy afirmó que la adoración es central en la existencia de la iglesia. Las palabras del apóstol Pablo de que Dios ha elegido y predestinado hijos para sí mismo en Cristo para alabanza ¿de qué? De la gloria de su gracia. Eso está en Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Si usted lee ese pasaje, si lo lee desde el verso 3 hasta el verso 14, se va a dar cuenta que dice lo mismo, para alabanza de la gloria de su gracia, 3 veces, porque habla de la obra del Padre en la redención, la obra del Hijo en la redención y la obra del Espíritu Santo en la redención. Y dice que toda su obra es para alabanza de la obra de la gloria de su gracia. Lo cual sugiere que el propósito final de la iglesia es ¿qué cosa? La adoración de aquel que lo creó. En otras palabras, el propósito para el cual usted y yo asistimos, ¿para cuál es? Adorar a Dios. Y déjame decirte, el secreto es este, es que solo los redimidos adoran a Dios. Usted puede traer una persona a la iglesia, pero el hecho de que venga aquí no lo convierte en iglesia. Y digo esto porque se ha tratado de hacer cambios. Vamos a suspender los signos, vamos a suspender la terminología cristiana, vamos a suspender todo lo que pueda ofender a las personas para que la gente venga a la iglesia. Si usted cambia eso, usted está dejando de ser iglesia. No podemos dejar perder nuestra identidad como iglesia para atraer gente que no son iglesia. Lo que tenemos que hacer es ir y predicar el evangelio. Es el Señor el que los va a traer. El Señor es el que atrae a sus ovejas. ¿Ok? ¿Sabe? Yo quiero que usted entienda. Mucha gente cuando se habla de adoración piensa nada más que en la alabanza, en cantar. Pero la adoración es mucho más que eso. Yo quiero que usted entienda que usted adora a Dios a cada momento en todo cuanto usted hace. ¿Ok? ¿Dónde está eso en la Escritura? Gracias por preguntarme. Pablo dijo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, ¿qué dice después? Haced todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que tú haces en tu vida tienes que hacerlo ¿para quién? Cuando tú estás sirviéndole un vaso de agua a tu marido, o tu marido te está sirviendo un plato de comida a ti, cuando tú estás ayudando en el trabajo, tú lo estás haciendo para la gloria de Dios. Tienes que verlo de esa manera. Tú no trabajas para el empleador, tú trabajas para Dios. ¿Ok? Donde quiera que tú estás, todo lo que tú haces, tienes que hacerlo con excelencia. Porque todo lo que tú haces, lo haces para la gloria de Dios. Así que nuestra primera prioridad como iglesia debe ser
exaltar a Dios en todo cuanto somos y hacemos. Bien, solo un adorador genuino estará dispuesto a obedecer a Dios y a pagar el precio cuando llegue la oposición. Cuando usted ve la Biblia, solo los verdaderos adoradores están dispuestos a pagar un precio. Los amigos de Daniel estuvieron dispuestos a enfrentar el horno de fuego. Daniel estuvo dispuesto a enfrentar la oposición. Isaías, pero los discípulos falsos, cuando llegue el problema, se van a ir. Es por eso que no podemos traer gente por otros mecanismos, porque al final no tienen las convicciones que hacen falta. El Evangelio es el que cambia el corazón. Y cuando un corazón está transformado, uno está dispuesto a pagar el precio. Cuando el corazón no está transformado, cualquier cosa nos va a enojar. Hay gente que se enoja porque el aire acondicionado no está muy bueno. La silla está incómoda. El pastor tenía la corbata al costado. Eso demuestra que esa persona no tiene madurez espiritual y que no conoce al Señor. Pero note lo que dice después. Dice, pero algunos, ¿qué cosa? Verso 17 al final. Algunos dudaban. ¿Sabe? Y esto nos dice que el texto es evidente que la Biblia es fiel y es real. ¿Por qué? ¿Cuántas veces usted no duda en su diario caminar? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabe? La Biblia nunca presenta a las personas como seres humanos como perfectos. El único ser perfecto que la Biblia nos presenta es Dios mismo. ¿Verdad? Y esto es importante que lo entendamos, porque la Biblia no es un libro de mitología, sino que es un libro donde se narra historia real. Bien, así que entre los discípulos habían personas que obviamente tenían sus dudas. Bien, ahora, así que la primera prioridad de una iglesia, ¿cuál debe ser? Exaltar a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios. Ahora vamos a ver la segunda. La segunda es evangelizar al mundo, versos 18 y 19, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, note aquí, aquellos discípulos iban a ser comisionados por Jesús para que fueran sus embajadores ante el mundo. O sea, Jesús estaba comisionando a los discípulos, enviando a los discípulos para que los representaran como sus embajadores ante el mundo. Pero antes de darle la gran comisión, lo que Jesús hace es establecer su autoridad divina. Los estaba estableciendo su autoridad divina. ¿Sabe? Ningún otro hombre podría haber dicho las palabras de Jesús. De hecho, ningún otro hombre lo ha dicho. Mahoma nunca dijo que él es Dios. Buda nunca dijo que él era de Dios. ¿Verdad? Solamente Jesús hace esta demanda. Esta autoridad solamente puede ser conferida a Dios mismo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe? El término potestad ahí denota autoridad, el poder para regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. ¿Quién es el único que tiene esa autoridad? Dios. Dios es soberano. Dios es soberano en el cielo y en la tierra. O sea, y es en relación con Dios que tenemos que entender este mandato. Cuando Jesús dice esto, ¿qué está diciendo? Que Él es Dios. Nadie fuera de Dios puede tener autoridad en el cielo. Buda nunca dijo que él tendría autoridad en el cielo. Mahoma nunca podría decir eso. Jesús puede decirlo. Eso es lo que hace el cristianismo diferente a cualquier otra religión. Jesús no era un simple mortal, no era un simple hombre. Era un hombre perfecto y era un Dios perfecto. Y por eso Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Su autoridad es absoluta y universal. ¿Qué significa? Su autoridad está por encima de cualquier otra autoridad. Por encima de las autoridades humanas. Porque fue Dios quien estableció las autoridades humanas. A los cristianos se los manda a someternos a las autoridades, Romanos 13. Pero al final, si la autoridad impone algo que es contra Dios mismo, la Biblia nos dice claramente que debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Entiende eso? Como dice John Stott, y voy a citar sus palabras porque creo que él define esto muy bien, la base fundamental de toda empresa misionera cristiana
es la autoridad universal de Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Si la autoridad de Jesús estuviera circunscrita a la tierra, si Él fuera uno de los muchos maestros religiosos, uno de los muchos profetas judíos, no tendríamos el mandato de presentarlo a las naciones como el Señor y Salvador del mundo. Si la autoridad de Jesús estuviera limitada en el cielo, si no hubiera derrocado decisivamente a los principados y potestades, todavía podríamos proclamarlo a las naciones, pero nunca podríamos convertirlos de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, como dice Hechos 26:18. Solo porque toda autoridad en la tierra le pertenece a Cristo, nos atrevemos a ir a todas las naciones, y solo porque toda autoridad en el cielo también es suya, tenemos alguna esperanza de éxito. El punto aquí, amado hermano, es que Jesucristo es soberano. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo derrotó a los principados y las potestades, dice la Escritura en Colosenses 2:15, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ok? Por lo cual, dice Filipenses 2:9 y 11, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa? Es el soberano. ¿Entiende eso? Es el Señor. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. Ahora, para que una persona sea salva, para que una persona llegue a los pies del Señor, debe reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Dónde está eso en la Escritura? Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué cosa? Serás salvo. ¿Sí o no? Ahora, lo que estamos diciendo es que se requiere que un pecador confiese el señorío de Cristo para alcanzar la salvación. Y tal confesión sería hipócrita si no contuviera un reconocimiento de que Cristo tiene autoridad sobre nosotros en todas las áreas de la vida. O sea, si yo digo que Cristo es el Señor, pero estoy diciendo que es el Señor de otro y no mío, no estoy diciendo algo que es consistente, ¿verdad? Es en base a esa autoridad, es en base al señorío de Cristo que Él nos dio el siguiente mandato. Fíjense lo que dice el verso 19. Por tanto, ¿qué cosa? Id, ¿verdad? Ahora, el verbo id aquí no es tan imperativo, o sea, no es un mandato. En el original, el verbo no es tan imperativo, es decir, ese no es el mandamiento en este verso. Y lamentablemente muchas iglesias han hecho ese verbo imperativo y piensan que ese es el mandato. Una mejor traducción sería, y mientras van, mientras ustedes van, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el punto del apóstol aquí? El punto es que donde quiera que usted y yo vayamos en el día a día, debemos compartir el evangelio. ¿Entendió eso? Fíjense, él dijo, a donde quiera que ustedes vayan, y ahora note lo que dice después, haced discípulos, ¿lo ve ahí? Ahora, el término hacer es el que está en imperativo ahí. El mandato no es ir, el mandato es hacer discípulos. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Ahí tenemos un mandato estricto, directo, de nuestro Señor Jesucristo, de que usted y yo hagamos discípulos a las personas que están en nuestro camino. ¿De qué estamos hablando aquí? Y yo quiero que usted entienda que este es el mandamiento. Este mandamiento es la razón principal del evangelismo y las misiones. ¿Bien? Es la base del evangelismo y las misiones. Debido a que el dominio de Cristo es universal, debido a que Cristo es Señor en el cielo y en la tierra, su evangelio debe ser proclamado ¿dónde? Hasta la última de la tierra, ¿verdad? Y en el diseño de Dios, la iglesia es la comunidad que debe llevar ese mensaje, porque debe alcanzar a personas de todas las naciones. No está limitado a una nación. O sea, la prioridad nuestra como creyentes debe ser predicar, evangelizar a las personas que no conocen al Señor. Y yo quiero que tú pienses, ¿a cuántos lugares tú vas diariamente? A cada lugar que tú vas, ese es tu campo misionero. El primer campo misionero que tú tienes, ¿sabes cuál es?
tu hogar, tu familia. ¿De qué te sirve ganar el resto si no ganas la gente que tú más quieres? Yo quiero que te entiendas, es importante que prediquemos el Evangelio a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Ese es nuestro campo misionero. Y muchas veces nos da temor, porque tenemos temor de defraudarlo, tenemos temor de que ellos se pongan en nuestra contra. Pero ¿sabes qué? ¿Qué te da más temor? Que un familiar tuyo se enoje contigo o que un familiar tuyo vaya al infierno. No sé tú, pero yo prefiero que alguien se enoje conmigo y decide la verdad. ¿Cierto? Entonces es importante que meditemos en eso. El evangelismo no es una opción para el cristiano, es un mandato. El mandato es: hagan discípulos. ¿Bien? Ese es el mandato de Cristo. Y como lo dice el doctor J. Montgomery Boyce, porque el discipulado exige evangelismo. O sea, usted no puede hacer un discípulo de una persona que primero no conoce al Señor. ¿Entiende eso? Para que una persona se convierta en discípulo, primero hay que hacer ¿qué cosa? Hay que evangelizarlo. Dice, porque el discipulado exige evangelismo, es un aspecto de nuestra obediencia como seguidores de Cristo. Y Jesús bendice ¿qué cosa? Si estamos siguiendo a Jesús, iremos a otros por quienes Él murió. Una iglesia desobediente es aquella que no evangeliza, comienza a secarse o incluso muere. ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? Recuerda que la iglesia somos tú y yo. Hello. Cristo está construyendo una iglesia usándonos a ti y a mí como sus embajadores, sus ministros de reconciliación. ¿Dónde está en la Escritura? Segundo a los Corintios 5, 18 al 21. Usted tiene un mandato de Cristo de ir y predicar el Evangelio a todas las personas en su vecindario, en su hogar, en sus trabajos, en sus escuelas y donde quiera que vayamos. ¿Sabe? Los cristianos debíamos ser como Isaías. ¿Sabe? En Isaías 6, 8 y 9 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué fue lo que respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Es esa tu respuesta? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás esperando para evangelizar a las personas que te rodean? ¿Escuchar la voz de Dios como Isaías? Si lo que estás esperando es escuchar la voz de Dios, déjame decirte, hoy la escuchaste. No por mis palabras, sino porque Mateo 28, 16 al 20 es el mandato de Jesucristo, el Señor, que te dice: ve y predica. La gran comisión sigue siendo nuestra responsabilidad, y porque tenemos el mandato de Jesucristo, a quien debemos obediencia, estamos obligados a ir y predicar el Evangelio a todos los que nos rodean. ¿Sabe la razón por la que tú escuchaste el Evangelio? ¿Por qué es? Porque alguien tuvo el valor de predicarlo, ¿cierto? Y el apóstol Pablo nos hace reflexionar con una serie de preguntas en Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? ¿Cómo van a conocer el Evangelio la gente que te rodea si alguien no le predica? ¿Y ese alguien quién es? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Y te pregunto, ¿por qué no predicas el Evangelio? ¿Por qué no predicas el Evangelio? ¿Cuál es tu excusa? Quizás alguno diga: no, yo no sé predicar el Evangelio. Bueno, pues si no sabes predicar el Evangelio, déjame decirte, no vas a tener más excusas, porque a todas las personas nuevas que vienen a nuestra congregación le pedimos que tomen el curso de Fundamento de la Fe. Y en el curso de Fundamento de la Fe que imparte el hermano John, hay una clase exclusivamente dedicada a enseñarle a todo el mundo a cómo compartir su fe, cómo compartir el Evangelio. Entonces, si usted no ha tomado esa clase, yo le invito a que se comunique con John y venga a tomar la clase. ¿Bien?
Y así no va a tener mala excusa de decir yo no sé. Pero aparte de eso, usted ve ahí, hay unos folletos donde hay una presentación del Evangelio. Usted puede tomar ese folleto, unos folletos que están ahí, y los que quieran nos lo pueden decir. Y ahí hay una presentación del Evangelio. Usted puede usar eso como una referencia para predicar el Evangelio. Pero más allá de eso, predicar el Evangelio es decir simplemente lo que usted ha aprendido de Cristo. ¿Verdad? Estábamos perdidos en Cristo y camino al infierno. Y Dios en su misericordia envió un Salvador y nos a redimirnos. No es tan complicado, ¿cierto? Tenemos un mandato de Cristo de ir y predicar, de hacer discípulos. Yo creo que usted entienda, las iglesias muchas veces cometemos el error de hacer más énfasis en el evangelismo o en el discipulado. Y yo creo que usted entienda, eso es un error. Porque evangelizar y discipular en la Biblia es comparado, ¿sabe con qué? Con la vida. Usted engendra hijos, ¿para qué? Para cuidarlo. Usted no engendra hijos y después los bota, ¿cierto? Si usted engendra un hijo y después lo bota, usted es un mal padre. O una mala madre, ¿cierto? Entonces, evangelizar es engendrar hijos. Y discipular es educar a sus hijos y formarlos para que sean maduros y puedan vivir por sí mismos. ¿Bien? El mandato de Cristo no es evangelizar. ¿El mandato de Cristo cuál es? Hacer discípulos. Si usted evangeliza y no discipula a la persona, no ha hecho nada. Porque es como engendrar un hijo y botarlo a su suerte. ¿Verdad? ¿Sabe? El término discípulo significa seguidor, un alumno. ¿Bien? Un discípulo es una persona que obviamente ha sido regenerada, que ha recibido vida espiritual y una nueva naturaleza, y que en ella el Espíritu Santo habita, y es por ello que esa persona desea aprender más del Evangelio y desea conocer más al Señor para poder adorar a Dios de la manera correcta. Entonces, usted le predica el Evangelio y esa persona se convierte en discípulo, y a partir de ahí usted empieza a enseñarle cómo poder vivir la vida cristiana. Y Jesús también nos dio una ordenanza. Después dice, hacer discípulos, ¿qué cosa? Bautizándolo, ¿lo veis? ¿Para quiénes deben bautizarse? ¿Quiénes deben bautizarse? Todo aquel que ha recibido a Cristo por la fe. Si usted ha recibido a Cristo por la fe y usted no se ha bautizado, usted está en desobediencia al mandato de Cristo. ¿Entiende eso? Y digo esto porque hay muchas personas hoy que están bautizadas y no son cristianos. Y hay muchos creyentes regenerados que todavía no se han bautizado. El bautismo en agua no salva, pero el bautismo en agua es un testimonio público de la fe que usted profesa. ¿Qué representa el bautismo? Es un símbolo. ¿Símbolo precisamente de qué? De que yo recibí la salvación que Dios me ofrece en Cristo. Y cuando la persona, el término bautizo, bapto, significa sumergir. Cuando usted es sumergido en el agua, significa que usted murió a su antigua vida de pecado. Y que usted, cuando sale del agua, significa que resucitó a una nueva vida con Cristo. Y que a partir de ahora, Cristo es el Señor de su vida y que usted vive para su gloria. Y eso es un testimonio público de su fe. De que usted ha resucitado con Cristo y tiene una nueva vida en la cual usted le brinda obediencia y sumisión a Cristo. Ahora, ¿cómo debemos bautizar? ¿Cómo debe bautizar la iglesia? Cristo lo dice, debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la fórmula bautismal establecida por Jesús es la fórmula trinitaria. Y digo esto porque hoy existe una iglesia llamada Solo Jesús. Le llaman así también a mucha gente porque eso es lo que conocen. Que están muy equivocados. Pero bueno, ese es tema de otro día, otra predicación, ¿verdad? Ahora, una iglesia no solamente debe evangelizar el mundo, sino que también debe edificar a sus miembros. Verso 20. Fíjense que el tipo de evangelismo requerido aquí, en esta comisión, no termina con la conversión del incrédulo. O sea, aquí Jesús enfatiza que la prioridad de la iglesia es edificar espiritualmente a todos sus miembros. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo edificamos la iglesia? Bien, fíjense lo que dice el verso 20. ¿Qué cosa? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, ¿quién dijo eso? Jesús. Él nos dio ese mandato. Tenemos que enseñarle a la iglesia todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Entiende eso?
Esto me recuerda lo dicho por Pablo en Hechos 20:27. Pablo le dijo a la iglesia, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, la verdadera transformación de un discípulo se produce precisamente cuando es confrontado por la palabra. Cuando la palabra confronta cada área de nuestra vida. Es por eso que la prioridad de la iglesia debe ser predicar todo el consejo de Dios. Si usted se pregunta por qué predicamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra, es porque estamos cumpliendo ese mandato de predicar todo el consejo de Dios. Lamentablemente eso no es lo que se hace en la mayoría de las iglesias hoy. ¿Qué se predica? Un texto separado de otro. ¿Cómo ser exitoso en 15 pasos? ¿Cómo tener victoria en 3 días? Eso no es lo que la Biblia nos dice. ¿Ok? Se nos manda a enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. Yo quiero que usted entienda, hay pasajes de la Escritura que no nos gustan. ¿Sí o no? Perdona a tu enemigo. ¿A quién le gusta hacer eso? A nadie. Pero ¿sabes qué? Ese fue un mandato de Cristo. Y si tú no lo cumples, no eres un verdadero discípulo de Cristo. Ama a quienes te odian. ¿A quién le gusta hacer eso? A nadie. Pero ¿sabes qué? Eso es un mandato de Cristo. Y si tú no lo haces, no estás cumpliendo lo que Cristo mandó. ¿Te das cuenta? Ahora, a los predicadores no nos gusta hablar de esas cosas. ¿Ustedes creen que a mí me gusta decir cosas que ofenden o lastiman? No. A nadie le gusta tener enemigos. Pero ¿sabes qué? El mandato de Cristo es predicar la verdad. No complacer a las personas. Yo no me paro aquí a que ustedes se sientan cómodos y se sientan bien. Mi rol aquí no es hacerlos sentir cómodos. Mi rol aquí es predicar el evangelio, la verdad tal como es. Y sabes que la verdad confronta nuestros pecados, el suyo y el mío. Y nos duele, nos lastima, pero es la única que nos puede liberar del pecado y hacernos verdaderamente libres, como dice Jesús. Ese es el rol de un líder, de un pastor, de un maestro, de un anciano en la congregación. Y como dice el doctor Boyce, si queremos ser fieles a toda la enseñanza de Cristo, debemos enseñar su alta visión de la Biblia como una parte fundamental de nuestra teología. Cuando Jesús fue tentado, ¿con qué respondió cada tentación? Escrito está. Un pastor no comparte sus ideas. Un pastor no comparte sus criterios. Un pastor predica la palabra de Dios. De principio a fin. Sin temor, de frente y en obediencia a Cristo. Ese es nuestro rol. Y como dije, no es para entretenerlo. La predicación no es una clase de autoayuda. El evangelio no es una clase de autoayuda. Es un mensaje del Dios vivo que tiene poder para cambiarnos de adentro hacia afuera. Es Dios quien hace esa obra, usando su palabra y usando su espíritu. ¿Entiende eso? Ahora, ¿qué debe incluir nuestra enseñanza? Debe incluir todo lo que la Biblia enseña. Todo lo que la Biblia enseña. No solamente aquellas cosas que nos gustan. ¿Sí o no? Hay temas que les gusta a usted. ¿Sí o no? Y a mí también. Hay temas que nos gustan. Y generalmente los predicadores escogen los temas que la gente quiere oír. Y aquellas cosas que ellos dominan bien. ¿Sabe? Hay pasajes de la Biblia que yo he tenido que predicar que yo no los... me cuestan trabajo. Y es por eso que tengo que invertir 15 horas, 20 horas estudiando para pararme aquí el domingo y poder predicar lo que voy a predicar, sabiendo que lo que voy a decir es lo que dice el texto y no lo que yo pienso. Pero si usted no invierte ese tiempo en prepararse para enseñar, usted no está cumpliendo su misión. Es como si usted le pide a un arquitecto que le arme su casa y el arquitecto no sabe en arquitectura, ¿cómo piensa que va a quedar su casa? ¿Sabe? Las personas somos, no meditamos en eso. Usted no iría a atenderse con un médico que no sabe nada de medicina, ¿cierto? Si yo digo ahora, ¿sabes qué? A mí me gusta la medicina y voy a abrir una clínica aquí, voy a empezar a atender gente mañana, ¿cuántos de ustedes vendrían a operarse conmigo? Nadie. ¿Por qué? Porque sabe que la operación va a ser un éxito, ¿cierto? Seguramente que lo voy a matar, ¿cierto? Si yo dijera ahora voy a ser ingeniero o ingeniero civil y voy a construir casa, ¿cuántos de ustedes vendrían a dejarme construir su casa? Nadie. ¿Por qué? Porque yo no sé nada de ingeniería civil. Mucha gente va a la iglesia, va a lugares que dicen que son iglesias, donde gente que cuando le hacen una pregunta, lo primero que dice, no, yo no sé de eso. Un pastor diciendo, yo no sé de la Biblia. Si usted no sabe de la Biblia, usted no es pastor.
¿Entiende eso? Porque el trabajo fundamental de un pastor es conocer la Escritura. Y si usted no conoce su arma de trabajo, entonces usted no es pastor, ni es maestro, ni es bíblico. Hello. ¿Sabe? La prioridad nuestra como ministerio no es que usted se sienta cómodo, es confrontarlo con la verdad, es predicar el Evangelio. ¿Sabe para qué? Aunque a usted no le guste, como dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que de presentar perfecto en Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero. Que el día del juicio usted no tenga excusa y diga, ¿sabes qué? El pastor me enseñó a mí que yo iba a ser exitoso con 5 pasos. Sino que usted diga, ¿sabes qué? Yo estuve bajo un ministerio y no tengo excusas, porque yo escuché la verdad y no lo voy a decir no porque no la supe, sino porque yo simplemente no quise obedecerla. Yo quiero que usted entienda, cuando yo me paro aquí, o cuando cualquier líder se para aquí a enseñar, la sangre de ustedes está sobre nuestra cabeza. Voy a usar el término del Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Delante de Dios, nosotros somos responsables por su bienestar espiritual. Y si predicamos un evangelio que no es el evangelio, estamos llevándolo por un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo prefiero quedar bien con Dios, aunque todos me odien, y no quedar bien con todos ustedes, y que al día del juicio yo tenga que dar cuenta por todos ustedes, y que el Señor me diga, ¿sabes qué? Tú eres culpable de que ellos hayan ido del infierno, porque predicaste una mentira. Por eso la Biblia nos advierte, dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que le dan mayor condenación. ¿Entiende eso? Ya estoy terminando, hermano. Nuestro propósito es presentar a cada persona, a cada creyente maduro en Cristo, ¿verdad? Ahora, a los discípulos no solo se les enseña a creer, sino cómo obedecer y cómo servir. Yo quiero que te entiendas, si tú estás en esta iglesia y no sirves, algo está mal contigo. Yo espero que aquí todo el mundo esté sirviendo. Todos estemos sirviendo. Y esto no lo espero yo. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Todos debemos estar... Nada más te voy a poner un ejemplo. Tú eres un cristiano, ¿sí o no? ¿Hello? ¿Sí o no? Cristo es tu Señor, ¿sí o no? ¿Sabes lo que dijo Jesús? Jesús, cuando vino en su humillación en la tierra, él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y cuando estaban en el aposento alto con los discípulos, ¿sabe lo que hizo Jesús? Todo el mundo se sentó en su lugar, que es lo que hacemos muchas veces nosotros. Venimos y nos sentamos nada más a que nos den. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús agarró una toalla, se la puso de frente, agarró eso y fue y le lavó los pies, a los discípulos. ¿Sabe quién hacía eso? El esclavo más bajo que había en la casa. ¿Sabe qué fue eso? Fue una lección, porque los discípulos querían saber quién es el más grande. ¿Yo soy el más grande? ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser el más grande, ¿sabes cuál es? El que más sirve a sus hermanos. ¿Quieres saber cuán grande eres tú en el reino de los cielos? Dime cuánto tú sirves a tus hermanos. Ahí está la respuesta. ¿Ok? Para que la iglesia crezca espiritualmente, en la semejanza a Cristo, todos sus miembros deben hacer su parte. Yo creo que te entiendas. Dios ha puesto dones en ti y Dios ha puesto dones en mí. Y los dones que Dios te dio a ti son diferentes a los dones que Dios me dio a mí. Mis debilidades son tus fortalezas y tus fortalezas son mis debilidades. Y la razón para que Dios hace eso es para que nos necesitemos y trabajemos juntos. La iglesia es un cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene una función. Usted es un órgano de este cuerpo y si usted no está haciendo nada en este cuerpo, yo quiero que usted entienda, el cuerpo está sufriendo por culpa suya. ¿Entendió eso? Quiero que le quede muy claro y quiero que usted entienda que aquí hay muchos ministerios en los cuales usted puede servir. Finalmente Jesús da una promesa. Al final dice, y aquí yo estoy con ¿quién? Con vosotros, ¿cuándo? Yo quiero que te entiendas, Jesús no está contigo los días que estás bien, los días que todo te parece ir bien. Jesús está contigo todos los días. Hay personas que dicen, yo me siento solo. ¿Sabes? Yo nunca estoy solo. ¿Por qué? Donde quiera que voy, Cristo está conmigo. ¿Entiendes eso? Nunca estás solo si tú eres cristiano. Cristo está contigo. He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo?
hasta el fin del mundo. ¿Sabe? Así como Dios le prometió a Moisés y le prometió a Josué, sigan adelante, yo estoy con ustedes, yo les voy a dar victoria. Así Jesús prometió a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus discípulos, que Él estaría con nosotros hasta el final. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Y por qué esto es importante? Usted y yo somos llamados a testificar en un mundo que es hostil, un mundo que rechaza el Evangelio, una cultura que se opone, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sí o no? Pero Jesús promete estar contigo y conmigo. Jesús promete estar con nosotros. ¿Para qué? Para bendecir nuestros esfuerzos y para que finalmente usted y yo entendamos que Él nos va a dar la victoria. No va a ser su victoria, la nuestra es la victoria de Él. Jesús nos va a usar para cumplir el propósito que Él tiene con su iglesia. ¿Qué estoy queriendo decir, amado hermano? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia Bíblica de Cypress? ¿Cuál es el propósito suyo y mío? ¿Cuáles son las prioridades que usted y yo debemos tener? A partir de hoy en adelante, ¿cuáles deben ser tus prioridades y mis prioridades? Muy sencillo. La Iglesia Bíblica de Cypress, usted y yo existimos para exaltar al Señor, para evangelizar el mundo y para edificarnos unos a otros en la fe. Ese es el propósito que tenemos como iglesia y eso es lo que nos gustaría ver que a partir de hoy suceda en esta congregación. Queremos a todo el mundo involucrado en todas las actividades, en el evangelismo, en las misiones, en todo lo que haya que hacer. Y eso es importante que usted entienda que es el mandato de Cristo, no es lo que el pastor dice, es lo que Cristo nos mandó a hacer. Y cuando estamos haciendo eso, estamos siendo obedientes al propósito de Dios para la iglesia. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque, Señor, tus propósitos son claros. Ayúdanos a someternos a ese propósito y a vivir acorde al mandato que tú nos has dado, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido negligentes. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles y a cumplir, Señor, el propósito que tú tienes para nuestra vida. Oramos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.